Muy buenas a todos, exploradores de YouTube, por acá Citizen Tech. Bueno, Star Citizen siempre da un capítulo para el debate, aunque esta vez podría decirse que el tiro salió para el lado de la justicia y te cuento lo que pasó. Mirá. Bueno, en el mundillo de Star Citizen cada actualización trae consigo muchísimas mejoras, algunas muy buenas, otras quizás no tanto, con mucho por pulir, mejorar y desafíos inesperados por sortear. Entre todo esto, uno de los problemas más preocupantes son los llamados exploits, que permiten a algunos jugadores obtener ventajas injustas y desequilibrar la economía del juego. En el reciente parche 3.23 surgió un exploit que permitía a los jugadores duplicar su carga de forma muy sencilla, convirtiéndolos prácticamente en millonarios en cuestión de minutos. Esto representa realmente un grave problema, aunque no lo parezca, ya que rompe el delicado equilibrio del juego, y digo delicado porque es donde se encuentra en este momento, y elimina los objetivos y desafíos que mantienen los jugadores comprometidos a largo plazo. Los exploits como este pueden tener consecuencias devastadoras para la integridad del juego. Cuando los jugadores tienen acceso ilimitado a recursos, a veces pierden la motivación para progresar de manera legítima, lo que puede llevarlos a abandonar el juego o incluso peor, a hostigar a otros jugadores por el simple aburrimiento. Además, también por supuesto socava los esfuerzos de los patrocinadores y desarrolladores que han invertido tanto en construir todo este universo virtual, podríamos decir. Por ello, la gente de Cloud Imperium Games, ante la salida del parche 3.23.1a y teniendo en cuenta esta situación, actuó de manera contundente. Han emitido un comunicado anunciando la suspensión de más de 600 cuentas involucradas en el uso de exploits y la eliminación de todos los recursos obtenidos ilícitamente del ecosistema del juego. Además, han dejado claro que no tolerarán el uso continuado de exploit para beneficio personal. Están comprometidos en desarrollar medidas adicionales contra el engaño y la explotación, y van a priorizar la identificación y corrección de estos problemas a medida que vayan surgiendo. Si bien los exploits son casi inevitables, podría decirse, en esta etapa del desarrollo, la gente de CIG valora enormemente los informes y la colaboración de la comunidad para poder identificarlos. Sin embargo, una vez confirmados, su abuso nos dicen que ya no será tolerado. Star Citizen es un proyecto ambicioso y su integridad depende del compromiso de todos los jugadores. Ahora bien, con esto, ¿dónde surge el debate? Es que este exploit fue reportado varias veces durante la fase de Bocati y PTU, y lógicamente no fue arreglado al momento que el juego salió en su estado live. Lógicamente que no faltaría que tras el reseteo realizado y con pocos créditos en la cuenta, los jugadores se aprovechen de dicho exploit para sumar algunos créditos en ciertos casos o millones en otros. Obviamente que el número de 600 cuentas no representa, desde mi punto de vista, en absoluto la cantidad de cuentas en total que abusó de este exploit para beneficiarse con créditos con los cuales, por ejemplo, podrían utilizarlos para comprar naves in-game, lo cual también afecta a la propia empresa, ya que al conseguir estas naves fácilmente dentro del juego, nadie vería el porqué de tener que comprarlas con dinero, y esto no lo digo para defender a CIG, sino como algo lógico simplemente. A ver, ¿en qué lugar está el límite para suspender una cuenta por aprovechar un exploit en un juego que lleva tantos años en estado alfa? Este también es otro pretexto que podría tener cierta validez. Repito que no defiendo a quien usa y abusa de esto, pero también suena rara la suspensión de la cuenta cuando quizás con un reseteo total y absoluto de esa cuenta, sin quitar las naves compradas con dinero real por supuesto, ya alcanzaba. Una suspensión de varios meses diría que es algo exagerado.
Algo que me gustaría y creo que enaltecería la credibilidad de CIG, como así también su transparencia, es mencionar el criterio utilizado para detectar esas cuentas y por supuesto publicar los nombres de los usuarios, porque si no, seamos realistas, esto es creer o reventar. Me refiero a que quizás no hayan suspendido a nadie y sea más para advertir a todo el mundo de lo que puede suceder, para que no se termine jodiendo nuevamente el juego hasta el parche 3.23.2, algo así como un susto diciendo que algo sucedió, pero en realidad no sucedió nada, pero bueno, sirve para marcar una línea que los jugadores no deben cruzar. Esto lo digo porque, reitero, me parece raro que sean solo 600 cuentas porque las deducciones de este número pueden ser muchísimas. Por ejemplo, alguien podría pensar que la base de jugadores activos es muy poca y por eso son 600 cuentas, algo que realmente dudo, que solo han tomado como parámetro las que multiplicaron los créditos por cientos y cientos de millones para quizás de esa manera con ello hacer negocio vendiendo los créditos en el mercado gris, algo que sucede hace bastante, o bueno, tantas especulaciones más. En definitiva, para un lado o para el otro, si esta medida se mantiene en el tiempo, la celebro con creces, pero dando un tirón de orejas a la gente de CIG en que si el exploit es reportado en PTU, deben solucionarlo para cuando el juego se encuentre en la versión live, porque digamos que si no aplicas el remedio en el momento justo, no podés luego quejarte de que la enfermedad se ha expandido demasiado. Así que recuerden, ciudadanos, tal cual dice aquella famosa frase, el verdadero honor no se encuentra en las riquezas fáciles, sino en el camino recorrido con integridad. Ahora sí, por cierto, antes de terminar este video te comento que ya está para descargar el parche 3.23.1a que trae, además de la corrección de, bueno, lo antes mencionado, mejoras en misiles, cambios para el Hornet F7A MK2 que se movía lateralmente exageradamente ágil. Se aumentaron los misiles de 12 a 24 en el Sabre Firebird, se han aumentado todas las torretas a tamaño 3 en la Retaliator, convirtiéndola en una nave tremenda si va full tripulación, y muchas correcciones más de errores, entre ellos por ejemplo el de la cárcel de Clasher, con el cual más de uno ha sufrido muchísimo por él. Bueno gente, espero que este video les haya gustado, servido y sobre todo, como les digo siempre, por supuesto, informado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal, también pueden compartirlo con quien quieran y obviamente suscribirse si aún no lo han hecho. Dale, ¿no te suscribiste? Súmate a esta familia que sigue creciendo. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, obviamente con rumbo desconocido como siempre, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.